Iniciar grabación. Perfecto, ahí estamos. Y está grabando. Buenos días a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de matemática. Y voy a proceder de una vez a presentar la agenda. Así que vamos a compartir pantalla acá. Y vamos a la agenda. La agenda número 10. Tenemos hoy la agenda número 10 de del día sábado. Permítanme acá, ahí estamos. Del día sábado 10 de septiembre del 2022 vamos a continuar con el tema simplificación de expresiones algebraicas. Vamos en primera instancia con la bienvenida. Y bueno, reitero mi saludo cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase, qué alegría y que ya se estén conectando. Estamos en la sesión 10, quiere decir que ya solo nos quedan aproximadamente 6 sesiones y distribuidas de esta manera: 2 sesiones, una para el parcial 2 y la otra para el examen, y 4 sesiones de clase. Prácticamente ya vamos a finalizar, ¿verdad, compañeros? Entonces ya vamos a cerrar el profesorado y por supuesto que ya se tienen que ir preparando para el examen privado. Muy bien, vamos con el tema del día de hoy. Vamos con activación de presaberes mediante la presentación de un collage con imágenes del tema. Vamos a seguir con la explicación del tema simplificación de expresiones trigonométricas, verificación de identidades, funciones trigonométricas para ángulos generales, si el tiempo nos da. Por supuesto que durante la explicación de los ejercicios van a haber espacios para que ustedes puedan preguntar, o por ejemplo si bueno, ahí sí, para que ustedes puedan preguntar o puedan opinar alguna cuestión al respecto, ¿verdad? Y por supuesto se les va a estar compartiendo la asistencia mediante formulario de Google. Aunque fíjense que ahorita estoy teniendo problemas con WhatsApp web, entonces les voy a estar compartiendo el enlace pues por el chat, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir y voy a la presentación donde tengo el collage, o mejor dicho, donde están las imágenes. Y bueno, entonces veamos acá. Bueno, tal vez no tanto que sean imágenes, pero sí, veamos acá. Muy bien, entonces acá tenemos esta diapositiva en donde nosotros podemos observar. Ahí estamos. Donde nosotros podemos observar acá justamente algunas situaciones, ¿verdad? Solo vamos a acomodar por acá. Ajá. Ahí estamos. Dejémoslo ahí. Ahí, ¿qué es lo que estamos observando, compañeros y compañeras? ¿Alguien de ustedes me podría compartir qué observan en esas imágenes? ¿Qué es lo que ustedes observan? Fórmulas. Exactamente. Ahí podemos ver algunas ecuaciones. Vamos a empezar viendo de que ahí está la tabla. Vamos a señalar acá. Aquí tenemos pues la tabla donde están las identidades recíprocas, las identidades de cociente, las identidades pitagóricas. Ahora, ¿por qué es que esta tabla se vuelve importante para estos temas? Primero, porque como nosotros cuando simplificamos identidades, cuando las estamos dejando en términos de seno y de coseno, pues necesitamos tener la tabla, aprendérnosla, porque nosotros de ahí podemos elegir los valores que vamos a ir sustituyendo conforme vayamos simplificando las expresiones. Del otro lado, aquí podemos ver, aquí hay algunos procedimientos, ¿verdad? En donde nosotros vamos primero identificando los términos, en cómo vamos a ir transformando cada función. Luego tenemos también acá la demostración de algunas identidades, algunos ejercicios propuestos, y por supuesto, eso es lo que nosotros lo que tenemos programado para el día de hoy.
seguir con el tema. Entonces ya nos estamos dando una idea de lo que vamos a estar realizando el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir con la simplificación de expresiones. Dejo de compartir y me voy con la pizarra virtual que vamos a estar utilizando el día de hoy, ¿verdad? Solo voy a ver en los paneles y veamos acá. Ahí estamos. Entonces vamos a continuar por donde nos quedamos la clase anterior y vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está? Bueno, ahí estamos. Ya estamos con la pizarra. Una lectura breve acá. Y bueno, si nos damos cuenta, nos vamos a referir en específico a los ejercicios, ¿verdad? Nos dice simplificar las siguientes expresiones. Y ahí el primer ejercicio que observamos es el producto de la secante por la cotangente. Lo primero que hicimos nosotros fue la transformación, ¿verdad? Buscamos en nuestra tabla de identidades y tuvimos que buscar una función, o digamos una identidad de secante que nos transforme a coseno. Y nos pudimos dar cuenta que la secante pues es igual a 1 partido coseno. Y luego tenemos la cotangente, que también buscamos la identidad que más se adaptara para poder dejarlo en términos de seno y coseno. Y encontramos acá que la cotangente es el cociente del coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Entonces, lo que hicimos fue sustituir los datos, efectuamos el producto, ¿verdad? Aprovechamos para cancelar coseno con coseno y es por eso que nos queda la respuesta 1 partido al seno del ángulo. Luego fuimos de nuevo con cosecante de A dividido la tangente de A, y que por supuesto acá sustituimos el valor de la cosecante de A que nos acerque a ya sea a seno o a coseno. Y nos damos cuenta que la cosecante del ángulo es igual a 1 partido del seno del ángulo. Sustituimos. Luego la tangente que la transformamos en el cociente de seno sobre coseno del ángulo. El siguiente paso fue realizar el producto de medios y de extremos. Multiplicamos, es decir, el coseno de A por 1, que nos da igual a coseno de A. Luego multiplicamos el seno de A por el seno de A y nos queda seno cuadrado de A. Y esa es la respuesta. Bien, continuamos entonces con la siguiente expresión y es, veamos acá, la tangente menos la cotangente del ángulo. Vamos a escribir acá, veamos, 3, vamos a decir la tangente del ángulo, menos la cotangente del ángulo. Esa es la otra expresión. Y como siempre, el primer paso va a ser primero sustituir los datos o sustituir el valor de las funciones en términos de seno y coseno. Pero para ello siempre me va a estar acompañando mi tabla de identidades. Esta tabla de identidades la hemos estado utilizando y por supuesto que acá le vamos a dar a, permítame, démosle copiar, peguemos y la trasladamos. Vamos a hacer un poquito más grande la tabla. Ahí estamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de nuestra tabla ahí nosotros tenemos que observar las funciones que se adapten, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué funciones ahí se adaptan? Me van a ayudar ustedes a elegir ahorita, porque como ya en los ejercicios pues ustedes solitos lo van a hacer.
Entonces ahora ustedes me van a ayudar para analizar. Por ejemplo, para poder dejar en términos de seno y coseno la tangente, ¿cuál de las identidades me puede ayudar? ¿Será que me puede ayudar la tangente cuando es igual a 1 dividido la cotangente? ¿O me ayudará más la tangente del ángulo igual a la división del seno del ángulo dividido el coseno del ángulo? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que como se está buscando la tangente del ángulo, entonces esa sería la tangente del ángulo, sería coseno dividido coseno. Gracias. Muy bien, entonces encontramos aquí que la función que nos va a poder apoyar para poder simplificar esa expresión es precisamente la función cuando la tangente es igual a el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Ahora bien, para la tangente, para la cotangente, ¿cuál de las identidades nos puede ayudar? A ver, ahí seleccionemos. Por ejemplo, acá tengo la cotangente, que es igual a coseno dividido seno. Y esta me puede ayudar perfectamente. Y vamos acá a ver lo siguiente. Tengo acá que el coseno del ángulo va a estar dividido dentro de el seno del ángulo. Va. Ahora que yo ya tengo la expresión con los valores que voy a utilizar, ahora lo que tengo que hacer es el segundo paso. Y el segundo paso es resolver la resta de fracciones. Bien, recordémonos que para la resta de fracciones existe la siguiente lógica. En la lógica, para poder resolver fracciones con productos, por ejemplo, yo tengo A dividido B y que va a estar multiplicado por ejemplo, multiplicado, no, es restado. Restado contra C dividido D. Y ustedes saben que en ese caso podemos utilizar productos cruzados. Y podemos utilizar el producto de A por D menos B por C. Y que va a estar dividido dentro del producto de los denominadores B y D. Ese mismo caso nosotros podemos aplicar para poder reducir la fracción, en este caso, de la expresión trigonométrica. Y por lo tanto, guiándome de ese fundamento, yo voy a hacer lo siguiente. Como tengo en el denominador coseno del ángulo y seno del ángulo, por lo tanto, el numerador me va a quedar un producto de coseno del ángulo por el seno del ángulo. Voy a aceptar ahorita. Y bueno, ahí estamos. Perfecto. Esto es lo que ahorita vamos a realizar. Vamos a aceptar acá al otro compañero. Y veamos. Ahora bien, para el numerador, recordemos que vamos a estar multiplicando el seno del ángulo por el seno del ángulo, porque recuérdense que es un producto cruzado que muchos le llaman el método de la carita feliz. Pero bueno, vamos acá y ahora tenemos el producto de el coseno del ángulo. Vamos a escribir acá por el coseno del ángulo. Y ahí estamos. Y bien, ahora acá lo que tenemos que hacer es resolver los productos. Y por supuesto que en el numerador nos va a quedar
la siguiente respuesta. Aquí vamos a tener que seno del ángulo por seno del ángulo me va a quedar seno cuadrado del ángulo. Y luego tenemos que coseno por coseno va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Y la pregunta es, ¿podemos simplificar la expresión de seno del ángulo menos coseno del ángulo partido coseno por seno? ¿Será que ahí podemos simplificar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la respuesta es la siguiente. Ahí no podemos simplificar. La respuesta quedaría así. Nos queda, en ese caso, seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo dividido el producto del coseno del ángulo por el seno del ángulo. Esa es la respuesta. Y ahí terminamos de simplificar la expresión. Ahora vamos acá con la segunda, permítanme, esta es la tercera, entonces vamos con la cuarta. Bueno, ¿hay dudas con la simplificación de esta expresión? Sí, Lek, yo tengo una duda ahí en al desarrollar a simplificar ese problema. Dígame. En cuanto a las variables A, B, C y D, ¿de dónde salieron? ¿O Fíjese, es porque imaginariamente lo pensamos de un triángulo? fíjese que ahí no tiene Los nada que lados. ver un triángulo. El ABC lo escribí porque es el esquema que utilizamos para poder resolver una resta de fracciones con productos cruzados. O sea, Ya. dícese de la siguiente manera. Yo este ejemplo también lo hubiera podido hacer con números. Pero yo indistintamente tomé variables que no tienen absolutamente nada que ver con triángulos. Es solo por ejemplificar el modelo matemático que se lleva a cabo para poder efectuar una resta de fracciones con productos cruzados, o conocido también con el método de la carita feliz. Gracias, Lek. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra duda antes de pasar a la número 4? Bueno, como no hay dudas, entonces vamos a ir al ejemplo 4, que es la tangente del ángulo menos la cotangente del ángulo. Y esto va a estar multiplicado por la secante del ángulo por coseno del ángulo. Y esto va a estar dividido dentro de la tangente del ángulo más la cotangente del ángulo. Para esta expresión nosotros tenemos nuevamente que transformar. Entonces el paso 1 va a ser sustituir el valor de las funciones de acuerdo, o mejor dicho, en términos de seno y coseno. Ese es el primer paso. Y nuevamente necesitamos de la tablita. No. Necesitamos de la tabla. Y bueno, vamos a hacerla acá a un lado.
Y acá tenemos la expresión y que nos va a quedar de la siguiente manera, o nos queda lo siguiente. En estos casos vamos a decir que esto va a ser igual y voy a tener que poner una fracción y otra fracción, y me va a tocar otra fracción porque la primera parte que voy a transformar, acá les voy a señalar, es la tangente del ángulo. Como saben ustedes, la tangente del ángulo se puede sustituir en términos de seno y coseno, es con la tangente dividido con la tangente igual al seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Ahí estamos. Y ahora coloco el signo menos y luego vuelvo a utilizar acá la cotangente y por supuesto coloco de nuevo otra fracción acá, solo permítanme, voy a volver, ahí estamos. Y ya puedo colocar coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Ahora vamos a sustituir la secante. ¿Con cuál de las funciones, con cuál de las identidades podemos sustituir la función secante? ¿Cuál nos puede ayudar ahí? La respuesta es sencilla. Ahí nos va a ayudar cuando la secante sea igual a 1 dividido el coseno del ángulo. Permítanme acá. Ahí estamos. Entonces, yo ahí voy a colocar 1 por el coseno del ángulo por el coseno del ángulo. Allá tenemos el numerador. Vamos con el denominador, que es bastante fácil, y porque ya sabemos que la tangente va a ser igual al seno del ángulo dividido coseno del ángulo más la cotangente, que es coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Le voy a agregar acá los valores que me hacen falta, y que es el ángulo. Por ejemplo, acá igual me hace falta el ángulo. Acá también me hace falta el otro ángulo. Y acá me hace falta el otro ángulo. Y veamos acá. Muy bien, ya hicimos la transformación. ¿Hay alguna duda con la transformación? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Va. Ahora que ya tengo transformado, ahora lo que voy a hacer es simplificar la expresión, que es el siguiente paso. Simplificar expresión. Va. Recordémonos que ahí lo que voy a simplificar es lo siguiente. Va. Por ejemplo, con esta fracción no hay ningún problema, que nos recordamos que allí no hay problema, porque ahí sabemos que tenemos productos cruzados. En el numerador pues nos va a quedar lo siguiente. Nos queda el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Arriba nos va a quedar en el numerador, nos queda seno cuadrado del ángulo menos el coseno
cuadrado del ángulo. Ahora vamos con el denominador acá. Y acá sucede lo siguiente. Ahí podemos cancelar coseno del ángulo con coseno del ángulo. Y acá vamos a aplicar la misma lógica. Me voy a traer acá esto que en realidad lo aplicamos también en la de arriba. Solo veamos. Entonces, veamos, solo lo voy a señalar acá. Y vamos a colocar para resolver sumas y resta de fracciones con diferente denominador con productos cruzados. Punto. Esa es la lógica que lleva estas dos fracciones. Y bueno, entonces acá fácilmente podemos deducir nuevamente que en el denominador me va a quedar el producto de seno del ángulo, mientras que arriba me va a quedar el seno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo. Solo permítanme acá el signo, porque ahí es un signo más. Bien, y así nos queda la simplificación de esa expresión. ¿Sí? Nuevamente, ¿estamos comprendiendo? ¿Tenemos alguna duda? Licenciado, para poder simplificar ahí, usted utilizó ¿cómo decirle ahí? El método de extremos y medios para poder simplificarlo. Producto de medios y extremos lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Ya. Sí, porque acá lo que hicimos fue primero, como multiplicamos la secante por el coseno, pero ahí podemos cancelar coseno con coseno, no hay ningún problema. Resolvimos la resta de tangente menos la cotangente y resolvimos la suma de tangente más la cotangente, ¿verdad? Pero ya convertidos en seno dividido coseno más coseno dividido seno, ¿va? El producto de extremos lo vamos a efectuar después, o sea, en el siguiente paso. Por lo tanto, ya tenemos nuestra expresión. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Hay un detalle acá que tenemos que notar, porque todavía seguimos simplificando la expresión. Me voy a llevar la expresión tal y como la tenemos, pero ahora veamos. Acá, como cancelamos, vamos a eliminar acá y nos queda un número 1. Pero veamos lo siguiente. Ese 1 lo podemos dividir. Veámoslo así. Dividir. ¿Por qué vamos a dividir ese 1? Porque usted sabe que coseno del ángulo por seno del ángulo dividido 1
va a ser igual a coseno del ángulo por seno del ángulo. Lo voy a dejar constado acá. Y vamos a colocarlo así. Vamos acá. Vamos arriba. Arriba, pues, se recuerdan ustedes, vamos a tener lo que es el seno. Vamos acá. Vamos a tener el seno cuadrado del ángulo menos el, vamos acá, menos el coseno. Coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Y abajo nos va a quedar el producto de coseno por el seno del ángulo. En el, veamos acá, veamos algo. Ahí hay una cuestión que podemos hacer y que es válido. Analicemos acá el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. El seno cuadrado del ángulo y el coseno cuadrado del ángulo es una identidad pitagórica. Y acá la tenemos. Y veamos acá como, para dejar razonado, les voy a escribir acá. Transformar la identidad. Transformar la expresión. Y podemos decir que nosotros ahí podemos transformar la expresión. Veamos acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esto nos queda igual a 1. Ahí lo podemos transformar de una vez. O sea, es decir, vamos a cambiar seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Lo vamos a cambiar. Y como es igual a 1, escribimos un 1. Y este 1 pues va a estar dividido dentro del coseno del ángulo por el seno del ángulo. Nuevamente, dudas. ¿Estamos comprendiendo cómo vamos simplificando la expresión? Bueno, yo espero que sí. Porque el siguiente paso es efectuar el producto de medios por extremos. Y bien, aquí esto ya no nos va a servir. Lo único que nos va a quedar es lo que pues tenemos. Ustedes observan ahí. Y sabemos que ahí coseno del ángulo se va a multiplicar por el seno cuadrado por coseno cuadrado. Y el coseno por seno del ángulo se multiplica con 1. Y por lo tanto nos queda lo siguiente. Bien. Entonces, efectuando el producto, vamos a borrar acá.
Vamos a colocar primero el paréntesis en donde nosotros vamos a dejar razonado el producto de coseno del ángulo por el seno del ángulo, y que a su vez se multiplica por el, vamos acá, por el seno cuadrado del ángulo menos, y vamos acá, coseno cuadrado. Agregamos ángulos. Y pues abajo vamos a tener el producto de, y nos quedará el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Va, ya efectuamos. Ahora nosotros podemos ver que ahí podemos cancelar. Vamos a cancelar entonces el coseno del ángulo por el seno del ángulo, y cancelamos coseno del ángulo por el seno del ángulo, y por lo tanto la respuesta nos va a quedar acá lo siguiente. Ahí nos queda como el seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo, menos, y vamos a ir al coseno cuadrado del ángulo. Y esa es la respuesta. ¿Alguna duda con la resolución de esta expresión? Muy bien, entonces, si no hay dudas, podemos irnos a la conclusión. Permítanme. Bien, nos dice acá que las identidades trigonométricas contienen funciones para simplificar expresiones trigonométricas, y nos vamos a basar siempre en la tabla de identidades. Por ejemplo, acá tenemos nuestra tabla de las identidades recíprocas, identidades de cociente y las identidades pitagóricas. Y listo. Esa es la conclusión, y que por supuesto todas esas identidades tienen una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser? El teorema. Por ejemplo, las pitagóricas con el teorema de Pitágoras.
Las de cociente las encontramos con la relación, ¿verdad?, que tienen al dividirse cada uno. Pero recordémonos que con la tangente, ¿verdad?, que si la tangente es el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo, por lo tanto la cotangente es coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Bueno, entonces ya podemos pasar al siguiente tema. Y nuevamente preguntándoles, ¿estamos bien con las expresiones que hemos resuelto el día de hoy? ¿Hemos comprendido? Perfecto. Licenciado, ¿Sí? es que tengo dudas, tal vez solo yo no le entiendo, pero bueno, al realizar la multiplicación de el producto de los extremos y medios, ahí, cabal, donde tiene el seno al cuadrado del ángulo por el coseno menos el coseno cuadrado del ángulo, lo multiplicó por el coseno del ángulo, está ahí, ¿verdad? Exactamente. Le voy a... El resultado que le dio es el coseno o solo exacto, solo lo copió ahí. Ese es el resultado del producto. O sea, se deja razonado. Y queda pues el coseno del ángulo por el seno del ángulo multiplicado por seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo. O sea que ese al final viene siendo un producto entonces. Es solo ¿cómo lo podría explicar ahí? Sí, Solo ese como que es... le cambió de posición. Sí, es que ese es un producto. Cuando recuérdese que tenemos una división de fracción en el numerador y fracción en el denominador, al final eso termina siendo un producto. Y por supuesto, el producto que se resolvió de coseno del ángulo. Permítame acá, qué bueno que vi esto. Ahí estamos. El producto de coseno del ángulo por el seno del ángulo y que a la vez se multiplica por 1, pues ahí tenemos la respuesta. Vamos acá. Situemos acá. Y ahí tenemos la respuesta de esa multiplicación. Y luego nosotros podemos ver que podemos cancelar coseno del ángulo por seno del ángulo con coseno del ángulo por seno del ángulo. Ahí está, gracias. ¿Sí? Y haciendo esa cancelación nos queda el seno del ángulo. El seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo. Solo permita. Muy bien, entonces esta es la conclusión. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿sería tan amable de compartir esa tablita que tiene ahí? Ah, por supuesto, se las voy a compartir. Gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno. Solo permítanme una cuestión acá. Ahí estamos. Y perfecto. Ahí. Pasamos al siguiente tema.
Y bueno, vamos para el tema de hoy. Tenemos hoy la siguiente fecha, 10 de septiembre del 2022. Y vamos a empezar con el tema. Solo le voy a quitar el trazo a esto. Tema: demostración y verificación de identidades. Ahí estamos. Y vamos con el siguiente problema. Y en el siguiente problema pues nos piden lo siguiente. Nos dicen demostrar, verificar las siguientes identidades. Y a continuación vamos a presentar esas identidades que nos están pidiendo. Y ahí tenemos las siguientes identidades. La primera es coseno cuadrado de a menos el seno cuadrado de a, que va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de a menos 1. En el número 2 tenemos 1 dividido 1 la tangente cuadrada del ángulo, que va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Acá vamos a cambiar porque así es, ahí es coseno cuadrado del ángulo, solo que no sé qué sucedió ahí. Vamos con la número 3, que es tangente de x menos la cotangente de x, que va a ser igual a la tangente de x más la cotangente de x, que va a ser igual a 2 veces el seno de cuadrado de x menos 1. Y luego vamos a tener que el seno, la secante va a ser igual al seno del ángulo, que se multiplica con la tangente más el coseno del ángulo. ¿Sí? Bien. Eso es lo que tenemos para la clase de demostración y verificación de identidades. Y solo, ajá, así es. Bueno, vámonos con la primera. Vamos a la solución. Bien, en cuanto a la solución de la primera, que es 1, que ves veamos acá, que es el coseno cuadrado de a menos el seno cuadrado de a, que va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado menos 1. Va. Para poder resolver estos problemas, vámonos al paso 1. El paso 1 nos indica
que debemos analizar o debemos visualizar la parte compleja de la identidad. Analizar cuál es la parte más compleja o la parte compleja de la identidad. Y de acuerdo a nuestro criterio, ¿cuál de los dos lados es el complejo? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? ¿Cuál consideran ustedes que es el complejo? O, dicho en otras palabras, la parte más difícil. ¿Cuál consideran ustedes que es la parte más difícil? ¿La izquierda o la derecha? Bueno, hoy están muy callados. ¿Qué está pasando? Bueno, analicemos. Podemos ver que en el lado derecho solo tenemos coseno cuadrado 1. O sea, en apariencia podríamos decir que es la parte más sencilla. Y por supuesto, del lado izquierdo tenemos dos funciones. Tenemos coseno cuadrado de A y seno cuadrado de A. Pero como la meta acá es conseguir que sea una identidad, quiere decir que si la parte más difícil es el coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A, es la parte que vamos a simplificar, o vamos a decir es la parte que nosotros vamos a transformar para poder llegar a 2 veces el coseno cuadrado. Solo le voy a agregar acá coseno cuadrado de A menos 1. Sí, porque cabal eso me faltó acá. Perfecto. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Como ya he visualizado que la parte más compleja o el lado más difícil es el coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A, podríamos decir entonces, bien, a ver, decimos, se transformará y decimos que lo que vamos a transformar va a ser coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. ¿Ven? Y bueno, pero ahora la pregunta es, si necesito llegar a coseno, porque podemos ver que en el lado izquierdo solo tenemos coseno, a simple vista podemos ver que tenemos que cambiar el seno cuadrado. Pero ahora bien, vamos a traer la tablita de nuevo. Voy a ir al pizarrón anterior y me voy a llevar la tabla. Y bueno, mientras voy subiendo acá la tabla, ustedes, ¿cuál de las identidades consideran que nos pueden ayudar
para poder transformar el seno del ángulo. Bueno, mientras ustedes eligen, yo voy a escribir iniciamos cambiando y vamos a iniciar cambiando seno cuadrado de A. Bien, ¿cuál de las funciones nos puede ayudar para cambiar seno cuadrado del ángulo? Analicemos. Una de las claves es que nosotros podemos ver de que para poder transformar el seno del ángulo, pues las recíprocas sí nos pueden funcionar. Solo que ahí vamos a tener que cambiar porque vamos a decir coseno cuadrado, seno cuadrado, tangente de la... y todo, va. O sea, las recíprocas y las de cociente pues podrían funcionarnos. Pero hay una cosa. Las pitagóricas no nos... O sea, en este caso sí nos pueden servir. Pero dependiendo si hay o no exponentes. Por ejemplo, en el caso cuando no hay un exponente 2, puede que no nos ayuden. Pero en este caso sí nos pueden ayudar para esta expresión. Ahora quiero que vean que si quiero cambiar seno cuadrado de A, la expresión que puedo utilizar es la siguiente. Puedo utilizar la identidad pitagórica 1 menos el coseno del ángulo igual al seno cuadrado del ángulo. Esa me funciona. Entonces, si quiero cambiar esto, me queda de la siguiente... Bueno, en realidad ahí queda lo siguiente. Ahí vamos a decir coseno cuadrado de A menos, vamos a abrir un paréntesis, solo voy a aceptar a quien es, ahí estamos, abro paréntesis y voy a hacer el intercambio, es decir, 1 menos el coseno cuadrado de A, y que va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1. Bueno, ya tenemos el primero. Vamos con el segundo paso. Y el segundo paso es aplicar regla de los signos, o también conocida como la famosa ley de los signos, porque acá ustedes pueden darse cuenta que este signo negativo, que está a la par de 1 menos coseno de cuadrado de A, va a cambiar los signos que tenemos dentro de la expresión. Y por lo tanto, si queremos arreglar esto, vamos a decir acá
que este signo menos por el 1 que es positivo, me va a quedar como resultado un número 1 negativo. Ahora, el signo menos por menos coseno cuadrado de A, me va a quedar un coseno cuadrado de A positivo. Y bueno, ya que hemos hecho el arreglo de los signos, ahora nosotros vamos a reducir semejantes. Vamos a escribir acá reducir términos semejantes. Al reducir términos semejantes tenemos lo siguiente. La pregunta acá, ¿cuáles son los términos semejantes? Y allí está bien fácil. Los términos semejantes ahí son coseno cuadrado de A con coseno cuadrado de A. Y como si los queremos agrupar por semejanza, podemos decir que vamos a dejar constancia de la suma. Y entonces tenemos coseno cuadrado de A más coseno cuadrado de A. Me va a quedar como, permítanme acá, me va a quedar un resultado de 2 veces el coseno cuadrado de A igual a 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta, compañeros y compañeras. ¿Hay alguna duda o comentario con el procedimiento que hemos desarrollado para resolver y verificar la identidad? Bueno, si no hay dudas, continúo con la segunda expresión o con el segundo ejercicio. Fíjense que me estaban preguntando también si se puede trabajar con el lado derecho. Claro que sí. También podría trabajarse con el lado derecho. Vamos a hacer lo siguiente. Y en este caso, si trabajamos, por ejemplo, a mí me dicen, si necesito yo trabajar, pero ahora lo que vamos a cambiar es 2 veces el coseno de A menos 1.
pues hacemos lo siguiente. Primero lo que tengo que notar acá es de que tengo que encontrar la manera que en este lado pueda obtener coseno y seno. Pero para ello tendría que descomponer, hacer una descomposición de 2 veces el coseno. Y por lo tanto el primer paso sería descomponer y vamos a descomponer 2 veces el coseno cuadrado de A. ¿Y cómo voy a hacer esto? Para que pueda haber 2 veces el coseno cuadrado de A, es porque es el resultado de una adición. Entonces, voy a dejar razonada la adición. Es decir, voy a escribir coseno cuadrado de A más coseno cuadrado de A. Sí, ya hicimos la descomposición. Ahora, ¿qué otra cuestión procede? A ver, como estamos viendo que acá alguna vamos a decir que alguna de las funciones que está presente acá la tenemos que buscar la manera de transformarla en seno. Pero me doy cuenta de algo, que en el otro lado, o sea, en el lado izquierdo no hay un número 1, pero en el lado derecho hay 1. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo le puedo encontrar solución a este problema? Analizamos la tabla. Analizamos la tabla. Y ahora bien, ¿cuál de las identidades pitagóricas nos puede apoyar para poder transformar digamos acá, para que podamos transformar el lado derecho, para que nos pueda aparecer el seno cuadrado de A? Pues definitivamente la que se ajusta más es la de 1 menos coseno del ángulo igual al seno cuadrado. Pero acá hay un conflicto porque vean algo. Sí puede cumplir, pero el detalle es que en la identidad 1 es positivo. Y el coseno cuadrado en la identidad es negativo. Y en la operación nos aparece como positivo. Pues ahí es sencillo. Porque el siguiente paso es, podríamos decir, multiplicar por 1 por menos 1, coma, y voy a colocar que a quien voy a multiplicar por menos 1 es el coseno
coseno cuadrado menos 1. Ahí está. Esa es la clave. Porque miremos acá. Si yo multiplico por menos 1, vamos acá, voy a agregar el menos 1. Y en un paréntesis pues voy a agregar lo que es el coseno cuadrado de a menos 1. Ahí yo multiplicando por menos 1 me queda lo siguiente. Ese menos 1 cambia todo. Porque, por ejemplo, ahí tengo menos 1 por coseno cuadrado de a, me va a quedar menos coseno cuadrado de a. Y menos 1 por menos 1, que me va a quedar más 1. Va, ahora analicemos. Acá nuevamente puedo hacer de nuevo la aplicación de la ley de los signos. Entonces coloco acá regla de los signos o ley de los signos. Porque ahí con la regla de los signos me queda, porque ahí el menos por el más por menos y etcétera y etcétera, ¿verdad? Me quedaría menos coseno permítame acá ese arreglo tuvo que haber hecho desde acá. Ahí estamos. Va. Y entonces ahí nosotros tendríamos esto. Porque, permítame acá. Vamos a eliminar. Porque con ese arreglo que hacemos, o sea, este paréntesis, ordenándolo, ya me queda como 1 menos el coseno menos 1 al coseno cuadrado de a. Y por supuesto el paréntesis ya lo podemos asociar con la identidad. Y automáticamente ya nos queda como el seno cuadrado de a. Y ahí está. Y ahí está. Eso es todo. Si lo hubiéramos querido trabajar con el lado derecho. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos comprendiendo?
Bueno. Vamos a pasar con la número 2. La número 2. Veamos acá. Tenemos que en la número 2 lo siguiente. 1 más la... Veamos acá. Más la tangente cuadrada del ángulo. Solo déjenme verificar acá. Que va a ser igual. Y veamos acá. Que va a ser igual al coseno cuadrado del ángulo. Esta es la número 2. Bien. Ahí pues fácilmente podemos observar que el lado más difícil es 1 dividido 1 más la tangente cuadrada. Por lo tanto, a la identidad que tenemos que llegar es a coseno cuadrado. ¿Y cómo le vamos a hacer para poder llegar a coseno cuadrado? Vamos a la tablita. Y bien, vamos con el paso número 1. Y para la 1 tenemos lo siguiente. Tenemos que cambiar o transformar vamos a tener que transformar la tangente cuadrada del ángulo. Ese es el primer paso. Y veamos dentro de las identidades pitagóricas. Bueno, aunque las recíprocas también nos pueden ayudar. Algunas. O bueno. No. Las recíprocas no nos pueden ayudar. Porque, por ejemplo, para poder llegar a coseno cuadrado, 1 sobre la cotangente, no. Pero en las de cociente, pues probablemente pudiéramos utilizar, por ejemplo, el seno cuadrado dividido coseno cuadrado. Podría ayudarnos. Pero veamos las pitagóricas. Por ejemplo, acá una que utilice tangente. Por ejemplo, aquí podríamos transformar esto en la secante. En la secante cuadrada porque cabal cumple con la característica de la tangente cuadrada más 1. Los voy a encerrar en un cuadrito. ¿Cuáles nos pueden ayudar? Nos puede ayudar esta. Nos puede ayudar esta. Y veamos acá. Incluso nos puede ayudar también esta. O sea, tenemos prácticamente 3 posibilidades. A ver, ¿cuál eligen ustedes? ¿Con cuál les gustaría? ¿Con la tangente igual a seno dividido coseno? ¿Con la secante cuadrada igual a tangente cuadrada más 1? ¿O con la tangente igual a la secante del ángulo menos 1?
Bueno, voy a tener que elegir yo. Y bueno, voy a convertir la tangente cuadrada en la secante, porque nos puede funcionar, aunque veamos. Bueno, vamos a transformar la tangente cuadrada, pero nos vamos a basar en lo siguiente. Vamos a decir que la tangente cuadrada va a ser igual a, veamos acá, bueno, podríamos hacer lo siguiente. Ahí podríamos decir que la tangente cuadrada podríamos convertirla en la secante cuadrada. Y veamos, dejémoslo así. Secante cuadrada del ángulo ¿sí? 1 sobre la secante cuadrada del ángulo, que va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Va. Ahora bien, tengo que transformar y lo que tengo que transformar es la secante cuadrada del ángulo. Y ahora, la secante cuadrada del ángulo la podemos transformar con una identidad recíproca. Con secante del ángulo igual a 1 sobre coseno del ángulo. Pero, como tiene exponente, pues es fácilmente adaptarla. Y por lo tanto, ahí nosotros podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, ahí la secante cuadrada del ángulo la voy a convertir en otra fracción. Y ahí tendría 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo. Y ahora nosotros resolviendo productos de medios y extremos, ahí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar entonces que coseno cuadrado por 1 va a ser igual a coseno cuadrado. Me quedaría prácticamente de esta forma. Coseno cuadrado, vamos a ver acá. Coseno cuadrado del ángulo
que va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Y ahora, como podemos eliminar ese 1, porque no precisamente lo escribimos, y esto al final nos va a quedar como coseno cuadrado del ángulo. Y ahí ya resolvimos la identidad. Bien, ¿alguna duda o inquietud con este ejercicio? Bueno, si no hay dudas, procedo a continuar con la tercera. La tercera es la siguiente. Número 3. Es una fracción. Dice que es la tangente de x menos la cotangente de x, que va a estar dividido dentro de la tangente de x más la cotangente de x, y que va a ser igual, y según acá nos dicen, es igual a 2 veces el seno de x menos 1. 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Bueno, vamos con el primer paso. Nosotros ahí tenemos que ir transformando a manera de que nos quede como de manera que podamos acercarnos al seno cuadrado. Y pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener que utilizar la identidad. Vamos a pegar acá. Acá vamos a utilizar tangente del ángulo y cotangente del ángulo. Y por lo tanto, yo acá voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir el seno de x dividido el coseno de x más, vamos acá, cotangente de x dividido, ahí es coseno de x dividido el seno de x. Solo acá cambiemos el signo. Y acá abajo pues vamos a tener el seno de x dividido el coseno de x más el coseno de x dividido el seno de x. Y esto dice que es igual a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Ahora, ahí vamos a tener que efectuar productos cruzados para poder resolver la fracción. Y bueno, nos queda lo siguiente. Ahí yo voy a tener, veamos acá,
Bueno, en la parte de arriba pues vamos a tener lo siguiente. En el numerador tenemos el producto de coseno de x por seno de x. Arriba en el numerador vamos a tener seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Acá abajo vamos a tener la misma mecánica, porque igual lo vamos a resolver por productos cruzados. Abajo tenemos coseno por seno de x. Arriba vamos a tener seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Pero ahora sucede algo. Bien, para no complicarnos más la vida, el siguiente paso, después de que ya efectuamos las fracciones, ahora lo que corresponde ahí es hacer el producto de medios y de extremos. Entonces, producto de medios y extremos. Para el producto de medios y extremos sabemos que acá nos va a quedar lo siguiente. Vamos a dejar razonados los productos. Bueno, en primer lugar vamos a tener el producto de coseno de x por seno de x, y que se va a multiplicar por el seno cuadrado de x menos el seno, el coseno cuadrado de x. Vamos acá abajo y ahí pues vamos a tener el mismo producto. Vamos a tener el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Agregamos otro paréntesis y tenemos, permítanme acá, seno de x, o no, perdón, ahí es coseno de x por seno de x. Procedemos a cancelar ahí estamos. Ahora la expresión nos queda así. Nos va a quedar como seno cuadrado de x
menos el coseno cuadrado de x. Y va a estar dividido dentro de seno cuadrado de x más el coseno que va a ser igual a 2 veces menos 1. Ahora, lo que se sugiere es que tenemos que transformar. Y ahí lo que vamos a terminar transformando es el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Porque esta identidad es igual a 1. Y como si nos damos cuenta, y transformando en 1 el denominador, la expresión nos queda. Y voy a continuar aquí de una vez. Y como el denominador queda 1, y es por ello que ahí nos queda el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x, que va a ser igual a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Y ahora lo que vamos a transformar es, ahora nosotros cambiamos el coseno cuadrado de x. Permítanme acá. Cambiamos el coseno cuadrado de x, que es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y por lo tanto acá en la expresión solo vamos a hacer lo siguiente. Abrimos paréntesis. Y vamos a escribir 1 menos el seno cuadrado de x. Arreglamos los signos y esto nos va a quedar como menos 1 más el seno cuadrado de x. Reducimos semejantes y al final nos queda dos veces el seno de x menos 1.
Y listo, esa es la respuesta. ¿Alguna duda con la resolución? Bueno, por lo visto no hay ninguna duda. Entonces sí están comprendiendo el tema. Bueno, muy bien, entonces les comparto el link de la asistencia. Y voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, dejo de compartir pantalla y como ya hemos llegado al término del curso, les voy a solicitar por favor que enciendan su cámara para tomarles la captura de final de curso. Bueno, muy bien, entonces vamos a tomar la captura final de este curso y en la cuenta de 1, de 2 y de 3. Ahí estamos. Solo permítanme. Voy a pegarlo a mi. Bueno, ahí estamos. Gracias, compañeros. Ya pueden desactivar sus cámaras. Y bueno, nos vemos en el periodo de inducción a la docencia y que estén bien. Buenos días, disculpe, licenciado. No tenga pena, licenciado, adelante. Gracias, disculpe, le saluda aquí su tutor. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme una pregunta, disculpen. ¿Qué tal han sentido estos temas ahorita de lo que es las identidades trigonométricas y la demostración? Este es uno de los temas más interesantes, más bonitos que hay para toda la matemática, especialmente cuando pues ya empezamos a sentirnos duchos en la demostración de las mismas. ¿Qué tal se sienten, jóvenes, con estos temas? Yo porque, pues la verdad, pues lo que deseo es que practiquemos juntos y estemos siempre, pues, al momento, ¿no? O sea, al día de esto. Pero son ustedes los que precisamente tienen que contarnos y decirnos, bueno, si estoy bien o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero. Ante todo, hemos estado platicando con el Lic Fabio porque estos son los temas, la verdad, más llamativos que hay. Y bueno, pues sabemos que tal vez no lo dicen, pero puede ser que cueste, ¿verdad? Ustedes me dirán, jóvenes, ¿qué tal lo sienten? Un minuto antes de que se retiren y nos ya pasen a otro curso. ¿Alguien que quiera hablar algo? ¿Algún representante? Buenas tardes, buenos días, Lic. Buenos días, Mira, ¿qué tal, Alberto? Y Mario, ¿qué sí, tal? lo que pasa es yo pienso que por lo complejo y lo complicado que es este tema, entonces me imagino, ¿verdad? En mi caso, yo trato de entenderlo porque como casi nunca lo he abordado, es más, hasta ahora lo estoy tratando hoy hasta ahora lo estoy aprendiendo, ¿va? Entonces Hasta ahorita está empezando con este tema. sí. Entonces es terrible, porque este tema es de los más bonitos, ¿verdad? Entonces, pues Entonces, la verdad, hay que tener mucha imaginación, mucha abstracción y mucha, bueno, conocimiento. mucha lógica, pienso yo. Sí, mucho, bueno, digamos,
saber conocer cuál es la estrategia que se va a utilizar, o sea, tener en mente las estrategias, herramientas matemáticas para poder llevar a cabo una demostración, ¿verdad? Y pues Sí, bueno, yo por mi parte me puedo enfocar esta semana con ustedes porque lo estaba haciendo para lo que era recuperaciones, pero ahorita ya puedo trabajar con ustedes tranquilamente y podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Yo sé que cuesta mucho porque entre semana a veces tenemos mucho que hacer y está difícil también con lo del enlace y la conectividad, ¿no? Y a veces recargas y todo eso. Pero yo con mucho gusto vamos a estar pendientes y sobre todo, como les digo, platicando con el licenciado Fabio porque sabemos que este tema es interesante, ¿no? Entonces estamos pendientes de ustedes. Ingeniero, Sí, buenas tardes. buenas tardes, cuénteme. Sí, de hecho, así como me manifiestan mis compañeros, así, de hecho este tema sí es muy de mucho análisis, ¿verdad? Y sí, necesitaríamos de su apoyo, ¿verdad? Para poder abordar un poco más despacio este tema, ya que es muy complejo, ¿verdad? Sí, sí, Lo, gracias por lo decirlo. otro, ingeniero, es de que para esta semana me imagino que hay tutoría, ¿verdad? Sí, sí, con mucho gusto. Sin embargo, pues como se ha tomado que es miércoles y jueves, Sí, sí. pero por las situaciones de las actividades, no sé si ustedes tienen contemplado trabajarlo en otro día Pues o ustedes sería. me dicen, con mucho gusto otro día. O toda la semana, como gusten. O sea, lo Podría, teníamos para 2 días, pero podemos ampliarlo, ¿no? podría ser el lunes y martes, ingeniero, porque hay varias actividades, ¿verdad? Ah, ya. Pues con mucho gusto empezamos el lunes, no se preocupen. Ya así Estamos, decidido. ingeniero. Muchas gracias por su comprensión. Gracias a ustedes, pues con eso tenemos y empezamos el lunes, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Gracias, pues, nada más. Gracias, licenciado. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, gracias, adiós. Nos vemos en el curso siguiente, Eli. Muy bien. Ah, de veras, les quiero hacer unas preguntas en el curso siguiente. Ahí se conectan puntuales, por favor. Bueno, vaya, está bien, Luis. Ahí al siguiente curso. Muy bien.